Se suma ya a cabina nuestra invitada de hoy, Annie Elizabeth Guzmán. Annie, buenos días. Muy buenos días, Yuberkis. Bienvenida a este tu espacio. No, ya yo soy una panelista aquí, yo no soy invitada. La vamos a poner fija, un sábado al mes. Y yo creo que los radioescuchas estarían de acuerdo con esa decisión. Yo siendo siempre la más beneficiada de ese cariño. Eso es así, bienvenida. Gracias, gracias. Annie, vamos a entrar en materia de una vez, porque tú sabes que aquí el tiempo se va corriendo. El 31 de diciembre yo creo que el país se vistió un poco como de angustia a partir de la fecha tras la desaparición de la niña Brianna Henao. Y en Puerto Plata ha salido a la luz una serie de cosas mientras el Ministerio Público mantiene las investigaciones en torno a este caso que me parece ser tan complejo, sobre todo porque su cuerpo ni inerte ni con vida ha sido encontrado, pese a que familiares cercanos han arrojado una serie de ideas. Sin embargo, Annie, eso ha abierto también una serie de debates sobre el cuidado parental de la niña, muchas cosas, y inclusive se han sumado, tú inclusive te has sumado al debate de que debe ser modificada la norma que protege al menor, de manera que aún para los padres que en su descuido provoquen sin querer o permitan sin querer inclusive que los menores sean afectados de una u otra manera, de forma directa o indirecta, entonces que ellos también reciban sanciones, decías tú, más o menos así ayer en otro programa que vimos que participaste. Entonces te hemos traído para que aquí nos ayude a entender ese parecer. Muchísimas gracias. Bueno, Yuberki, mira, es importante primeramente saber que nosotros estamos ante una situación muy delicada. Las situaciones que se dan en torno a los menores, en torno a la familia, son temas que entristecen a un marco social. ¿Por qué? Porque como la misma norma de 136-03 establece, así como los tratados internacionales y nuestra Constitución, el primer garante de los menores son sus padres, por la autoridad parental de la cual reviste el Estado. Y conjuntamente con los padres, entonces está el Estado, y en su conjunto también, bordeando todo, como yo explico, está la sociedad. Entonces, por esa razón, cuando nosotros vemos que los menores han padecido a causa de un abuso, ya sea sexual, físico, una desaparición, una muerte, entonces estamos frente a un caos social que nos obliga a nosotros a reflexionar y a pensar en cómo podemos mejorar, en cómo podemos cambiar esta realidad. Y es por esto que en esa reflexión nosotros tenemos como abogados y como entes y operadores del sistema de justicia que examinar la norma. Al examinar la norma, nosotros nos percatamos de que ciertamente estamos atacando al agresor. Y eso está bien, no estamos diciendo que esto no debe de ser, al contrario. Esta situación que ya está contemplada en la norma, ampliamente en el Código Penal, así como también en las diversas normas que regulan materias parecidas, no está mal atacar al agresor. El problema es que estamos combatiendo la consecuencia y no la causa. La mayoría de los abusos, la mayoría de las situaciones que se dan en torno a los menores se dan en el entorno familiar y se da en el entorno social en que rodea a ese menor. Por tanto, cuando nosotros tenemos una situación de abuso, la primera persona a la que tenemos que llamar es al papá, a la mamá. ¿Qué pasa con el Estado? El Estado entiende que cuando un menor nace, sus guardadores, que en principio es la ley que lo dispone, que son los padres, son los que están ese menor bajo esta tutela. El Estado no tiene conocimiento de si ese padre o esa madre ha cedido de manera volitiva esa guarda. Si se la ha entregado a un tío, si se la ha entregado a una abuela, a una bisabuela, el Estado no tiene conocimiento de eso. Aunado a ello, tampoco el Estado está dentro del hogar y está confiando que tú le estás prestando lo que se te obliga en la norma, que es cuidado, vigilancia y protección. El Estado no entiende hasta que no pasa una situación de esta naturaleza que esa obligación se estaba cumpliendo. Pero ¿qué pasa? Esa obligación en este momento para este tipo de asuntos, para este tipo de casos, no contempla una consecuencia específica.
Esta negligencia en este deber de cuidado, en estas regulaciones, no contempla una sanción específica que te diga que como padre, tú tienes una responsabilidad ahora que asumir conjuntamente por tu haber descuidado esa obligación. Entonces, ahí es donde nosotros entramos y decimos, en esta reforma que se ha estado trabajando, porque lo sabemos, la ley 136-03, que no ha habido como una voluntad política, así como lo hubo con el Código Penal, como lo hubo con el Código Procesal Penal, en donde vimos inclusive a nuestra honorable magistrada apersonarse allá a la Cámara de Diputados para promover que esto se realizara, lo cual saludamos. Asimismo, entonces, impulsar que esta nueva reforma incluya este tipo de delitos, este tipo de tipificación que se llama, desde mi punto de vista, una omisión parental, que puede ser leve, que puede ser grave y que pueda permitir investigar más profundamente a estos padres. Annie, pero yo digo que eso habría que tomarlo como con pinza, porque genera mucho pesar el hecho de que un hijo que tú pariste, se espera que así sea, pase por una situación difícil, ya sea de abuso sexual, ya sea de que por descuido, vamos a decir, como los niños también que hemos visto que caen por arroyos, que tuvimos un caso, o que pase un accidente que le afecte, a eso generen los padres un poco de dolor porque son sus hijos. Entonces, que adicional a eso, por ese descuido también sean sancionados. Ciertamente es un tema delicado, pero es como digo, nosotros tenemos que verlo no como una criminalización hacia los padres, sino como un mecanismo también de prevención, porque tú tienes que saber que cuando nosotros estamos en un Estado social, democrático y de derecho, en donde el Estado entra a proteger a los menores cuando el padre o la madre no está, entonces ¿cómo lo sanciona en el caso de que ciertamente se pueda establecer que esos padres, esa omisión realmente fue dolosa? No importa si tuvo intención o no, pero fue dolosa, causó un daño. Y ese daño repercutió de manera visible o no en esa afectación a un menor que no tenía voluntad o que no tenía consentimiento para decir sí o no. Entonces el Estado ahí es donde realmente tiene que entrar como el garante, que también es conjuntamente con los padres, a decir, ok, ríndeme cuentas. ¿Qué pasó aquí? Y si tú incurriste en una conducta que nosotros entendemos con base en una norma, porque hay un principio de derecho que es fundamental, que dice que no puede haber crimen y delito sin una ley previa, entonces decir, bueno, pues entonces tú también eres corresponsable de esto que ha pasado. Y no se trata de añadir un dolor sobre un dolor, porque ahí hay una situación. Lo que tú estás planteando es muy distinto, que un niño, por ejemplo, se te salga de las manos y vaya a parar a un arroyo porque se fue corriendo. No es lo mismo a como la situación que vimos recientemente y que nos obliga siempre a volver atrás, que lo comentaba fuera del aire, de la madre que le cedió la guarda a una tía y la tía terminó abusando sexualmente junto con su pareja de esa menor y terminaron con quitarle la vida. Pero este ejemplo se repite ahora con el caso de la niña Brianna Genao, en donde vemos también que hay una situación que es en el entorno familiar, donde un tío que visita la casa o que es una persona cercana, también termina incurriendo en una situación en donde abusa presuntamente de esa menor y adicionalmente termina quitándole la vida. Pero así tenemos también el caso de, recientemente vimos también de Donny Santana, donde el mismo colegio donde la niña estudiaba, le dijo, mira, esta niña está siendo abusada, y la madre decide cambiarla de colegio. Esto se llama encubrimiento familiar, que es otro de los tipos penales que también entiendo que tiene que delimitarse claramente en la ley de protección al menor. Entonces, termina la madre cambiando a la niña en lugar de denunciar, siendo un sujeto obligado. Entonces, ahí es donde nosotros insistimos. Señores, ¿qué consecuencias estamos viendo para este tipo de casos? Ninguno. Entonces, estamos atacando al agresor y estamos combatiendo la consecuencia. Pero, ¿qué pasa con la causa? Ahí hay algo que surge respecto al último caso que tú referiste, porque también si vemos que la madre debió denunciar, también pudo haberlo hecho el centro educativo. Entonces, hubiese entonces que también dentro del aspecto redefinir respecto a quién tiene la calidad primero de denunciar y segundo, qué actitud tú tomas o qué responsabilidades tú vas a incurrir si tú no cumples con ese bien que se está hecho. Ese es uno. Y el otro es, en el aspecto de la irresponsabilidad, ¿cuál sería quizás o qué se tomaría en cuenta para decir tú cometiste una irresponsabilidad? Y lo digo por lo siguiente, por ejemplo, una madre que le deja a su hijo a la abuela porque tiene que irse a trabajar,
Quizás no sería lo mismo que una, como se ha escuchado en algunas ocasiones, que le pasa algo a algunos niños porque los padres lo dejaron trancado en la casa durmiendo para irse a ver una cerveza al colmado de la esquina. Entonces, sopesando en esas situaciones, ¿cuáles serían entonces los parámetros que se definirían? Eso es exactamente lo que tendríamos que sentarnos todos como sociedad, como Estado y como familia a definir. ¿Por qué? Porque ciertamente, por eso siempre establezco, cuando hay en este tipo de casos una situación que se da dentro del entorno de la familia es muy delicado. Y pasa por lo regular que cuando hay situaciones de abuso, muchas veces, no voy a decir en todos los casos, pero pasa muchas veces en donde tenemos que definir cuáles son los sujetos obligados. En principio, y lo digo por nuestro Código Procesal Penal, toda persona que tiene conocimiento de un hecho está obligado a denunciar. Sin embargo, en la práctica vemos que eso no es así, porque incluso a los vecinos, en el caso de la menor, donde la tía terminó acabándole la vida después de explotarla sexualmente, que no le reciben la denuncia a los vecinos porque no es ariente ni pariente. Entonces el sistema ahí falló. Pero también, entonces, nos falta una regulación mayor, una regulación más específica en donde me diga quiénes son esos sujetos obligados. Por decir un caso, si es en el entorno familiar, quiénes son los primeros responsables, primeramente, de garantizar, porque es que un padre, y voy a hacer un paréntesis aquí, un padre, una madre, tiene con el deber de cuidado, de protección y vigilancia, el deber de ver el riesgo que está corriendo un hijo en un entorno determinado y de buscar el apoyo en el Estado, lógicamente, a través de una denuncia oportuna cuando ve una situación de abuso. Pero también debe de recibir una consecuencia cuando, teniendo esa obligación, siendo ese sujeto obligado a denunciar, omite hacerlo, ya sea o porque somos todos familia, o porque se va a crear un caos, o porque me va a caer la familia entera encima, o porque es el papá, o porque es el padrastro, o porque eso ya pasó. Y así una serie de excusas que nosotros escuchamos de manera espeluznante y absurda, que nosotros decimos, ¿y entonces ahora qué hacemos? Porque también es una víctima, porque el sistema no me lo tipifica. Entonces, estamos victimizando a personas que posiblemente también fueron cómplices de esas agresiones, de esos abusos, y que posiblemente también de ese crimen cuando llegamos a temas tan graves como lo son el asesinato o ese tipo de asuntos en donde se dan violaciones sexuales, agresiones sexuales reiteradas. Eso causa, porque el abuso sexual en menores, cuando, por ejemplo, se sucede en el marco de la familia y toda la familia lo encubre, lesiones graves que no son visibles. O sea, tú no puedes ir a un médico legista y decir, tiene una lesión de 10 a 21 días. Tú no lo puedes decir porque no es un maltrato físico. Entonces tenemos un código penal nuevo que ciertamente te criminaliza eso. Dice, si tú le pegas al niño, o si tú le hablas mal, o si tú le dices, pero ¿qué está pasando con este tipo de asuntos? No está ni siquiera en esta norma nueva. Desde ese enfoque, Andy, entonces, esto entraría en lo que sería como la omisión de la responsabilidad que tiene el tutor sobre el niño. La omisión parental, claro, de responsabilidad parental. Entonces sería, en base a lo que plantea, sería una nueva tipificación que podría contemplar esa modificación en caso de que el Congreso Nacional se aboque a la misma. Ciertamente, porque claro, el Congreso está hablando ahora de que vamos a castrar químicamente. Eso no está mal, eso está bien, pero también vamos a combatir la causa, o sea, vamos a ver cuáles son los síntomas, dónde nace esto, vamos a irnos un poquito más para atrás, vamos a buscar prevención y no solamente reacción. O sea, la prevención es importante porque si tú no tienes un sistema preventivo, entonces tienes un sistema punitivo fuerte, grave, eso puede prestar un caos jurídico también. Ahí me surge una pregunta, partiendo de esa parte. En el aspecto de lo que tiene que ver con protección, creo que ningún padre quisiera que a su hijo le pase algo malo. Pero, ¿qué tanto sería ese cuidado o hasta dónde se comprometería ese padre partiendo del hecho de que lo menos que piense que un tío, un hermano de ese padre va a cometer algo maledicente en contra de su hijo? O sea, tenemos que estar partiendo entonces de que todo el que está al lado puede hacer algo, puede cometer un hecho. Es como quien dice, vamos a sospechar de todo el mundo aunque no cometa ningún delito. De hecho, fíjate que la norma dice, la norma general, no vamos a hablar específicamente de esto, podemos plantear esto, que nosotros tenemos un estatuto de libertad. Este estatuto de libertad hasta que infringen una norma. Entonces ahí están las normas penales. En principio es así, los padres, ningún padre es responsable
y el Estado entiende que todos los padres son responsables, por eso le da la guarda y la autoridad parental, en principio, a los padres. Si no están los padres juntos, entonces los padres tienen que decidirse quién es que va a tener este nivel de tutela, porque mira cómo el Estado lo delimita. Si no está con el padre, porque se separan, entonces ¿quién tiene la guarda de hecho o quién tiene la guarda de derecho? Entonces el Estado te hace responsable como guardador de ese régimen de cuidado, vigilancia y protección, porque entonces le impone al otro padre que no tiene la guarda un régimen de visitas para garantizar la convivencia con ambos padres, pero te da la responsabilidad como guardador de cuidar y garantizar el bienestar de ese menor, y te va a pedir cuentas a ti. El tema es que llega hasta ahí. Ya te pedí cuentas, tú estás cuidando, ¿dónde estás cuidando? No, no lo estoy cuidando, no se lo dejé a una tía, no me fui de viaje y se lo dejé a una bisabuela. ¿Y qué pasa contigo? Nada. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de los padres cuando tienen un régimen de visitas, que es el caso que hago paralelo? Cuando tienes un régimen de visitas, como padre o como madre, dependiendo si no tienes la guarda, y el padre que te impide como guardador no verlo, hay una sanción en la norma. Entonces tú te vas a la Procuraduría de Niño y Niña y le dices, mira, no me estás dejando verlo. Y hay una sanción por incumplimiento que establece un día de prisión por cada día que no te dejaron ver al niño. Te establece una multa para esos casos. ¿Qué hay de diferencia en este caso? No hay ninguna, porque estamos vulnerando un derecho de un menor también. En este caso se sanciona el derecho que tiene el menor a convivir con el padre que no está presente día a día, que no tiene el cuidado, que no tiene la protección. Y en este caso lo que estamos diciendo es, en principio tienes la obligación, pero no tienes la consecuencia de no ejercerla en estos tipos de casos. Entonces ahí es donde tendríamos que entrar a investigar para saber si se demuestra, como todo proceso probatorio, si se demuestra que hay una responsabilidad, ¿cuál sería tu sanción? Porque en el momento no hay ninguna. Ani, hay una realidad social en la República Dominicana, y es que los padres regularmente tienen que ceder la guarda momentánea de sus hijos porque tienen que trabajar, tienen que ir a cumplir con sus horarios, y muchas veces entonces se den esa guarda momentánea a los abuelos. Hay de hecho centros de cuidadores, hay inclusive quienes lo dejan, qué sé yo, con el vecino, con la vecina, y otros entonces recurren a centros como los centros del INAIPI. Hay una serie de opciones que los padres optan al momento de dejar la guarda momentánea de sus hijos debido a sus responsabilidades en busca de la parte económica. Y lo que menos se espera es que bajo esa guarda momentánea entonces los hijos sean afectados de forma directa o indirecta. Aun cuando, en base a tu enfoque, en base a lo que piensas que debe modificarse, aun cuando esos padres dejen esos hijos en buena fe con esa persona como cuidadora, entonces tú entiendes que de igual manera, en caso de que surja algo que afecte a ese menor de forma directa o indirecta, también deberían ser sancionados. No, porque estás mezclando cosas, y te voy a explicar por qué. Cuando yo como madre dejo a mi hijo en una estancia infantil, en un colegio, inmediatamente la responsabilidad se traslada, y tanto así que eso sí tiene una sanción. Porque si en el colegio le pasa cualquier cosa a ese menor, entonces estamos hablando de una responsabilidad del colegio, y por eso nosotros hemos visto casos en donde inclusive estancias como INAIPI se han visto involucrados en situaciones penales de negligencia y de imprudencia por haber omitido el deber de cuidado de ese menor dentro de ese marco de protección. Entonces mira cómo la ley ya te da una consecuencia en ese tipo de casos. Y en el caso de quienes lo dejan, por ejemplo, con el vecino o la vecina, porque entonces, es la persona más cercana que tienen para poder ir entonces ahí habría que entrar a investigar toda esa situación, porque si tú lo dejas con el vecino, porque el vecino entiende que es la persona llamada a hacer ese tipo de asuntos, entonces también durante ese tiempo en tu deber de cuidador tendríamos que evaluar qué tanto tú puedes tener de conocimiento de esa persona. Hay un riesgo previsible, porque es que tú tienes que, como guardador o como todo en la vida, tener un riesgo previsible. O sea, si tú entiendes que esa persona es alguien que dé confianza, inmediatamente pasa algo dentro de ese marco, pues lógicamente vamos a pasar a investigar y vamos a establecer responsabilidades en el marco del sistema que tenemos, que es un sistema acusatorio adversarial. Todo está sujeto a probarse. Lo que quiero es entender es la parte de que entonces automáticamente yo soy la guarda momentánea
de ese menor a otra persona, ya sea una estancia, sea el vecino, no habría, en base a lo que planteas, una responsabilidad para el padre. Es que mencionas una figura, es que mencionas una figura que me hace un poco de ruido, que es cesión de guarda. Y bueno, me hablas de guarda momentánea. Entonces momentánea, me habla, porque yo, es como que yo voy a trabajar y le voy a dejar mis hijos, que no tengo, pero los que tienen, le voy a dejar mis hijos a Juana Pérez. El día a día. Mientras estoy trabajando, Juana me cuida a los niños. Vuelvo y digo lo siguiente. Primero me hacen un poquito de ruido las dos figuras jurídicas que no la he visto contemplada, por lo menos en esta legislación. No es la figura jurídica, sino desde un punto de vista para interpretarlo de alguna manera. Hay paso a examinarlas figuras para poder establecer la respuesta. Claro. Y es la siguiente. Primero, para ceder la guarda hay un mecanismo judicial que lo establece y que tiene que cumplirse para entonces hablar de cesión de guarda. Para hablar de esa situación. Cuando nosotros dejamos a nuestros hijos en una estancia o en un colegio o con otra persona para que lo cuide, estamos ejerciendo esa obligación de cuidado, protección, y en ese momento también lo que cedemos es la vigilancia de ese menor. Entonces, no estamos cediendo ni momentánea ni de ninguna forma la guarda porque no es una figura jurídica que nosotros podamos establecer hablando de manera técnica. Entonces, ahora mismo, en ese marco, lo que pudiéramos estar hablando es que en el ejercicio de esa obligación, nosotros decidimos como guardadores, y me incluyo, ¿verdad? Porque para hacer el ejercicio, nosotros decimos como guardadores quién es el mejor o el más idóneo para tener a nuestros hijos en el momento en que nosotros no podemos hacerlo, para que pueda cuidarlo en el momento que nosotros no podemos hacerlo. Eso no implica que ese menor se quede de manera indefinida con esa persona. Porque en ese momento, en donde ese menor tendría que quedarse más tiempo con ese vecino, estamos hablando semanas, meses, años, porque me fui para Europa, porque era en Europa que me dieron el trabajo, estamos hablando de que se tuvo que hacer un mecanismo que la ley ya lo contempla también. Ya la ley establece que tú tienes que ir donde un fiscal y mediante un acuerdo o ir donde un juez si no llegan a un acuerdo de quién es que se va a quedar con ese menor durante ese tiempo, que la persona que en principio es el guardador no puede tener esa guarda. Entonces ahí poniendo eso en su justa dimensión, en el momento que una persona deja a un menor en un colegio, deja a un menor en una estancia infantil o en el cuidado de alguien más, lo hace en el ejercicio de esa obligación y no la está cediendo. La está ejerciendo de manera responsable porque como guardador y garante decidió que esa persona o que ese lugar era el más idóneo para eso. Y en el momento que ocurre una situación dentro del marco de ese cuido, entonces hay que pasar a establecer las responsabilidades penales personales que también establece nuestra norma, porque nuestra norma dice muy claramente que la responsabilidad penal es personal. Entonces vamos a pasar a examinar en su justa dimensión qué pasó aquí, si pasó dentro de una estancia infantil, qué pasó aquí, y fíjate que tenemos precedentes de muchos casos en donde ciertamente dentro de una estancia infantil han sucedido casos en donde han resultado muertes o han resultado lesiones y esas personas cuidadoras han tenido responsabilidad penal por la cual responder. Eso no implica una cosa relativa a la cesión de guarda. No, pero lo que quiero es establecer y separando la parte técnica, porque cuando me refería a guarda ahorita refería justamente a la parte de cuidado, que yo cedo en un momento determinado porque tengo que trabajar y lo dejo. Lo que yo quiero es, en base a lo que tú planteas, entender si a pesar de que yo no está bajo mi cuidado en ese momento, porque yo lo dejé en la guardería, pero no la guardería, vamos a abordarlo desde un punto de vista más social, que es lo que pasa en el barrio realmente. En el barrio pasa que cuando la mamá o el papá se van a trabajar, pues dejan, por ejemplo, cuando mi mamá se iba a trabajar, nos dejaba en casa y bajo la responsabilidad de una vecina que nos tirara el ojo. Me voy a trabajar, tirar el ojo a los muchachos, eso es lo que sucede en la vida real del barrio. No todo el mundo tiene acceso a la guardería. Entonces, cuando ese cuidado está bajo la responsabilidad de ese vecino, de esa vecina, que no es un descuido total de los padres, sino que tiene que trabajar, también entraría en base a lo que planteas, una responsabilidad sobre los mismos. Voy a distanciar una cosa de la otra, porque ahorita no sería una guarda formal. Exacto, porque la responsabilidad, lo que planteas está buenísimo. Pero yo lo que no quiero es que la gente se me asuste. Vamos, porque ahorita se le plantea... igual, agregarle ahí también para que ella tenga pendiente, porque con el ámbito de personas que van al extranjero, tú hacías referente a que hacían un mecanismo. Pero aquí hay gente que se van, por ejemplo, qué sé yo, para España o para Estados Unidos,
y le dejan el cuidado de un hijo a cargo quizás de la abuela y no hay no hay ningún documento donde esté ella cediendo la abuela y se ha visto como referente que entonces el padre va al tribunal y quiere que le entreguen el menor a él porque ella se fue para Estados Unidos, a quien se lo dejó fue a la abuela, no a él. Bueno, sin ningún tipo de documento. Exacto. Entonces ahí es que quiero. En el hecho de que le pase algo a ese menor en ese interín. Donde no hay un papel establecido de que, mira, tú tienes la guarda, sino que yo te dejé el cuidado momentáneo porque yo tengo que trabajar. Habría una responsabilidad también sobre los padres. Pero mira, hay dos temas que ustedes plantean buenísimos y dentro de los dos temas veo las razones por las cuales justifican que la situación se regule. Claro, mira lo interesante de las dos posturas. Una es, el padre no es que quiere ir al tribunal, es que tiene la autoridad parental si no la tiene la madre. Vamos a empezar por ahí. El hecho de que la madre, en el ejercicio de cuidado, teniendo la guarda, haya decidido de manera unilateral que se la quiere dejar a la abuela, no hace a la abuela inmediatamente guardadora. Vamos a establecer eso. Si ella quería irse, en el caso que usted plantea, si ella quería irse para el fin del mundo y que la madre tuviera la guarda, debió de ir al tribunal y hacer que eso constara en una sentencia en la cual después de examinar los trabajadores sociales, el juez pertinente, que la abuela era la más idónea para tener la guarda, entonces la abuela se queda con la guarda. Y estamos ahí ejerciendo un deber de cuidado y un debido proceso, que es lo que establece la norma. Lo que pasa es que si tú no lo haces, tampoco hay ninguna consecuencia. Justificación 1. Lo segundo, que debería ser algo que también se contemple en una nueva modificación, una sanción para ese tipo de decisiones. Es parte de la omisión. Perfecto. Es parte de la omisión. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esa situación. Entonces, no es como que el padre diga, yo le quiero quitar la guarda a la abuela. No, es que en principio, es la misma norma que te dice, quienes tienen la autoridad parental son los padres. Los abuelos tienen que entrar a discutirse, los tíos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es por esa parte. Entonces, especificando esto, eso es un parte de la omisión. No hacer lo que la norma dice. Y cuando tú no haces lo que la norma dice, entonces tú eres una persona que puede ser jurídicamente responsable de algún tipo de delito o crimen. Bien, con relación a lo que dices, lo voy a reiterar porque creo que no me ha dado a entender lo suficiente, y es lo siguiente: las responsabilidades tienen que pasar a examinarse. Cuando hablamos de tipos penales es solamente para regulación. Las sanciones, el tipo de pena, quiénes son los sujetos obligados, cómo se mide el daño, cómo son los elementos constitutivos de este delito, es lo que justamente hay que someter al debate. O sea, no estamos hablando de imputar responsabilidades de manera alegre. Estamos pasando a abrir una discusión, un diálogo sobre la necesidad de que como sociedad nos sentemos todos a reflexionar y a examinar la posibilidad de regular de manera preventiva en una norma que así lo establezca, cómo serían esos rangos o esas delimitaciones de responsabilidad para poder imputar tipos penales en el caso de que en una investigación se pueda establecer esa responsabilidad conjunta, porque está como una obligación y las obligaciones tienen consecuencias. Entonces aquí tenemos un vacío legal, que es de lo que hablamos, en donde yo te impongo una obligación, pero no te pongo una consecuencia cuando no la cumples. Nosotros tenemos la obligación todos, ¿de qué? De ser buenos ciudadanos. Y tenemos un principio, como le decía ahorita, de un estatuto de libertad. En el momento en donde yo le robo la pertenencia a una persona, tengo una consecuencia. En el momento en donde yo le quito la vida a una persona, tengo una consecuencia. Entonces, en la vida, como en la norma, toda acción tiene una consecuencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de castración química, de una pena de 60, estamos hablando de sanciones que van tendientes a reaccionar, no a prevenir, que el daño se produzca. Entonces, cuando nosotros tenemos esta situación, no es solamente venir a criminalizar, porque yo no estoy hablando de cómo comencemos ahora a perseguir a los padres para que... No, estamos hablando de que llamemos a la sociedad a sentarnos en una mesa de diálogo, a tipificar una situación que ya está establecida en la misma norma como una obligación y que simplemente hay un vacío legal que cerrar. Porque cuando tú no cumples con eso y el niño sufre un daño, entonces... Actualmente no pasa nada. No pasa nada. Andy, estamos llegando ya al final de ese programa. Sin embargo, antes de yo quisiera preguntarte, ¿estarías tú en disposición de llevar esta iniciativa, este punto de vista hacia el Congreso Nacional? O en su defecto, de que si el Congreso se aboca a una modificación de la norma, participar en alguna vista pública? ¿O? Lógicamente que sí, porque es que es una responsabilidad que tenemos todos. No solo yo, las personas que nos están escuchando y que se suman a esta voz, las personas que están escuchando y que tienen un punto de disidencia, todos tenemos esta obligación, porque como decía,
los garantes de los menores es, en principio, los padres, en conjunto con el Estado, y la sociedad viene cubriendo toda esta situación. Porque fíjate cómo la sociedad termina conmocionada, afectada, frustrada, traumada, cuando este tipo de asuntos suceden. Entonces, ¿por qué no nosotros hacer en conjunto que estas cosas funcionen, se prevengan y que no trabajemos solamente, como siempre digo, desde el punto de vista de reacción, desde el punto de vista punitivo, sino desde el punto de vista preventivo? Se nos acabó el tiempo, Annie. Agradecidos como siempre de tu participación en este espacio que es tuyo. Para esa servidora Yuberkis Guante, mi compañero Nelson Núñez, invitarles a que sigan aquí en sintonía con CDN Radio, que ya viene Mr. Deportes. Pasen feliz fin de semana. Gracias.